otro humorista internacional, por supuesto toda la emoción, la alegría, queremos compartirla con usted. Desde ya invitado para nuestro Venga Conmigo. No te pierdas las sorpresas de REC. Apunta tu celular a la pantalla y escanea el código QR para conocer las novedades de esta semana. Solo en REC, el ayer y hoy juntos. En este Almorzando en el 13. Un Almorzando en el 13 que va a ser bien entretenido. Vamos a conversar con tres personas que se dedican a escribir. Hoy le vamos a pedir que en vez de escribir, conversen con nosotros. Siempre un escritor es algo mágico, es algo distante, es algo frío. Nos preguntamos cómo, en qué momento, por qué escribió. Nunca lo imaginamos un personaje real, de carne y hueso. De todos los artes, yo creo que el más completo, el más exquisito y el menos efímero es justamente el de poder escribir. Pero una cosa es escribir cualquier cosa y otra cosa es ser un buen escritor. Borges decía que la literatura es una forma de dar felicidad. Con estos tres invitados de hoy, con estos tres escritores chilenos que tengo hoy, vamos a tratar de conocer un poco más su alma y vamos a tratar de ver de qué manera ellos nos dan felicidad a través de sus obras y de qué manera se dan ellos mismos también felicidad escribiendo. Yo se los presento a los tres, son de sobra conocidos, sus preguntas como siempre a nuestros teléfonos y empezamos a conversar con ellos. Está con nosotros hoy José Donoso. José no necesita presentaciones, acaba de ser nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Viaja mañana a Alemania para el lanzamiento de la traducción de Casa de Campo al alemán. Así es. Luego a España para el lanzamiento de un nuevo libro llamado La Desesperanza, que tendremos seguramente en octubre aquí en Chile también para poder leerlo. No seas tan egoísta, Pepe, ¿no? No, te lo mando especialmente. Aquí, bueno, la obra de Pepe Donoso es bastante extensa. Si seguimos con las presentaciones no vamos a empezar a conversar nunca. Está con nosotros Alfonso Calderón, que ha estado también
varias veces en este Almorzando en el 13, es como de la casa. Recuerdo cuando Alfonso estuvo aquí hablando del memorial del Viejo Santiago, el año pasado, Adiós Hollywood, y acaba Alfonso de escribir un libro que se llama Valparaíso, 450 años, que va a salir publicado en el mes de noviembre. El mes de noviembre en Valparaíso. En Valparaíso. Ya hablaremos especialmente después cuando llegue la ocasión, Alfonso. Y por suerte y por fin, una mujer escritora, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, escribir un libro que se llama Valparaíso, 450 años, que va a salir publicado en el mes de noviembre. El mes de noviembre en Valparaíso. En Valparaíso. Ya hablaremos especialmente después cuando llegue la ocasión, Alfonso. Y por suerte y por fin, una mujer escritora, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, escribir un libro que se llama Valparaíso, 450 años, que va a salir publicado en el mes de noviembre. El mes de noviembre en Valparaíso. En Valparaíso. Ya hablaremos especialmente después cuando llegue la ocasión, Alfonso. Y por suerte y por fin, una mujer escritora, porque hay acá hay otro tema que después vamos a tocar con Ágata Gligo, lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de invitar escritores, siempre, escribir un libro que se llama Valparaíso, 450 años, que va a salir publicado en el mes de noviembre. El mes de noviembre en Valparaíso. En Valparaíso. Por lo menos escondida para la más gente, y que son la provincia específica de ese escritor, ¿no es cierto? Que no las que es original en cuanto no la gente no las ve ordinariamente, ¿no es cierto? Entonces los escritores generalmente son grandes descubridores. Buenos observadores, ¿no? Buenos observadores y descubrir. Fíjate en Neruda, piensa en Neruda, todo lo que descubrió Neruda, lo que descubrió las iglesias de Quinchamalí, el barrio Bellavista, ¿cómo se llama? Las redes de pescador, los crepúsculos morados de la calle Maruri, te fijas que no sé dónde están, pero en fin, los álamos amarillos de los campos de Loncoche, en fin, sigue pensando en las cosas que nos dio Neruda, esta América nerudiana, te fijas, que es una cosa nerudiana más que americana, diría yo. Es como el tercer día de la creación, es un mundo que está en movimiento, que parece de repente catarata, pero que de repente es Maruri, y de repente también es Chillán, y de repente es la India. Tú tienes en un instante en que Neruda habla del viento, y tú sientes que ese viento es el mismo monzón, o son las lluvias de la India o de cualquier lugar de Oriente, y que es toda la catarata de poesía que hay en Residencia en la Tierra. O sea, de repente es un ciudadano universal. Y ahí viene un problema que está relacionado con lo que dice Pepe, que las obsesiones también pueden ser representativas en cuanto no son de la pertinencia de un solo ser humano, el escritor, sino que recoge todas las obsesiones universales que circulan por ahí, que están como en un movimiento así de moscardoneo, y que el escritor se apodera de ellas y representa. ¿Por qué seguimos de repente algunos personajes de la literatura
española, una picaresca, por ejemplo, o El Quijote, o por qué alguna novela inglesa de Henry James, porque hay personajes que nos parecen conocidos y nos parecen que sus ocupaciones y preocupaciones tuvieran algo que ver con nosotros. Y ahora esa felicidad de que hablabas recién es aquella en que por fin, cuando leemos y somos lectores, encontramos a alguien que está pensando lo que nosotros no nos atrevimos a pensar en voz alta, o está diciéndolo, o está viviendo como un personaje. Yo creo que eso es muy importante en la literatura. Es una manera fácil, bueno, Ágata no ha dicho nada todavía, yo no sé. Siento algo muy parecido, yo siento algo muy parecido, que de alguna manera al encontrar en un libro lo que la temática general, lo que tú has sentido, te sientes reintegrado a una comunidad, te sientes que ha terminado tu aislamiento. Y en ese sentido, lo que decía Pepe, la felicidad no es solamente entretener y no es solamente pasarlo bien. Tú puedes sentir, incluso en una cosa dolorosa, puedes encontrar mucho más felicidad al terminar tu aislamiento de ser humano. ¿Y se escribe para el público o uno escribe para uno mismo? Conflictiva pregunta. Para uno mismo, yo creo que uno no escribe, pero no puede escribir pensando en el público. No puede escribir pensando en el público. Para uno mismo es muy difícil escribir para uno mismo si tú estás tratando de crear una obra fuera de ti, una obra no subjetiva, que no sea ni diario de vida, ni una cosa absolutamente subjetiva. Es muy difícil, tú de alguna manera estás tratando de darle un ser a una obra, que va a tener una existencia exterior al escritor. En ese sentido, ¿sí? Dime. Sí, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que los escritores escriben y que creen que son lo mejor que han hecho, y ciertas cosas que no le dan ninguna importancia. Y entonces, al cabo de un tiempo, aquello que creyeron que era de mucha importancia, pierde importancia frente a las cosas hechas como, digamos, al descuido. En el caso de Virginia Woolf, por ejemplo, yo creo que es universalmente reconocido hoy día que las novelas de Virginia Woolf están de baja. En cambio, están de su vida, digamos, todo lo que escribió, digamos, como quien dijera, con la mano izquierda. Es decir, sus diarios de vida, las cartas, su relación con la gente, sus pelambres, sus cosas. Todo eso tiene una vida y una realidad y una fuerza, tal vez muchísimo más emocionante que su novela. ¿No te parece a ti que puede pasar eso alguna vez? Sí, que puede pasar, me parece. Pero ustedes escriben para un público. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el libro de ustedes no se vende? ¿O qué sensación tienen ustedes cuando ven que la gente lee el libro? Ustedes están regalando, esa es la sensación que tengo yo, no soy escritora. Ustedes están regalando o dando o mostrando una parte muy de ustedes. Y de repente se publica el libro y ya dejó de ser de ustedes. Esos personajes queridos, acariciados, o dados vuelta, o corregidos, o lo que sea, o el tema, dejó de ser de ustedes y pasa a ser patrimonio del público. Les produce ira cuando lo interpretan mal, cuando tratan mal a un personaje que es hijo de su corazón. Es decir, ¿qué provoca en ustedes regalar un hijo, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, hay diversas cosas, depende del tipo de redacción. Desde luego, si el libro no se vende, el editor va a sentir que una forma particular del agravio ha llegado a su vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a sugerir que es un suicida potencial. Es una queja más o menos habitual de un editor que se estime. En segundo término, cuando uno se encuentra con la posibilidad de mostrar sus temas al público, sus asuntos, sus intereses literarios, sus obras, sabe que de alguna manera va a ser movilizado en algún juego publicitario, o en algún interés, o en alguna, no la llamaría maniobra porque es un término más bien sucio, sino en algún juego. Y eso está dentro de las leyes básicas del escritor que entrega un libro a una editorial para que se publique. Ahora, uno puede distanciarse o acercarse a eso, y participar o no de tal actitud. Pero con los personajes, yo creo que a uno le siguen doliendo los poemas, y la literatura le sigue interesando. Ahora, yo creo que uno no suele releerse.
Una vez que se publica, digamos. El libro uno lo lee varias veces después que se publica, es lo habitual, ¿o no? Tú no lees más. O sea, No, yo pero no leo absolutamente nunca más. Yo entrego el libro a la editorial y abrirlo así por casualidad y ver una página escrito antes me horrorizo y lo cierro, me cargan. Lo encuentro espantoso. ¿Cómo puedo haber escrito esto? Qué imbécil, güey. Y no leo por ningún motivo. No, yo releo unas 4 o 5 veces y enseguida lo guardo y nunca más. No, yo no puedo. Yo realmente no lo hago nunca. Cada uno tiene distintos estilos. ¿Y Ágata lee? Yo he releído, sí, he releído. Sobre todo en algunos momentos en que he tenido dificultades muy grandes para escribir. Entonces me he puesto a releer, por ejemplo, la parte final de María Luisa, en que ella no puede escribir, y me ha consolado mucho con eso. ¿Cómo se es escritor? Es una pregunta como bien obvia, pero uno es doctor en la vida, otros son periodistas, otros son ingenieros, pero ser escritor es un poco todavía considerado como, no sé, la gente es escritor, como es distinto, es aparte. Es una pregunta que yo le hago, ¿desde cuándo sintieron que eran escritores? ¿Desde siempre se nace con eso? ¿Cuándo, por ejemplo, José Donoso empezó a sentir que le atraía esto de escribir? En el caso mío desde siempre, yo era escritor y pintor. ¿Pintor también? Claro, de chico. Yo dibujaba mucho de chico y pintaba. Y quizás mi primera vocación fue la de pintor, cosa que probablemente se vea un poco en lo que escribo. Pero pronto se definió eso y empecé a leer mucho. Entonces, la constante lectura, la lectura y ver que, digamos, mis interlocutores familiares eran también lectores, digamos, mi padre, mi abuelo, mis tías, eran todos grandes lectores y grandes lectores específicamente de novela. Y que la novela no era una cosa que leían, digamos, las solteronas cuando no tenían otra cosa que hacer, te dije, sino que era realmente un quehacer digno y incluso glorioso. Entonces eso y mi padre me puso buenas novelas muy específicamente, muy temprano en las manos, y eso se lo debo a él de todas maneras. Y es difícil sacarse la influencia, digamos, porque uno seguramente tiene autores predilectos o autores que lee más. Cuando se comienza a escribir, adquirir un estilo propio, quitarse la cabeza el autor preferido. No, yo encuentro que uno tiene que absorber todas las influencias. Yo encuentro que no hay nada mejor que uno sienta, por lo menos en el caso mío, de sentir todas las influencias del mundo. Un escritor yo creo que es una especie como de pájaro carroñero, digamos, que va comiendo, se va alimentando de los otros escritores que va leyendo, ¿no es cierto? Y los va haciendo suyo y se los va comiendo y no le da miedo imitar, no le da miedo pedir prestado, no le da miedo copiar incluso. Entonces, hasta que uno surge en cierto momento como una persona original, si es que es posible la originalidad, cosa que es bastante dudosa. ¿Y Alfonso qué dice? Yo siempre he tenido que ver con la literatura algo, y mi primera experiencia, yo diría que más que con la literatura es con la letra. Recuerdo haber aprendido a leer formando con palos de fósforo una copia de las letras de los titulares de Diarios de Valparaíso hace muchísimos años, y ir preguntando qué son esas letras, no solo qué significan, sino qué son. Ahora, la primera conciencia era una conciencia catastrófica, porque generalmente ilustraba muertes del Papa, de un rey o de algún accidente de aviación. Entonces todo ese mundo era como un mundo que empezaba a marcar con un argumento que estaba allí que uno no entendía. Y enseguida la aparición de los primeros libros. Yo entiendo la preocupación de Alicia en País de las Maravillas cuando habla del entusiasmo por los libros con grabado. O sea, los dos primeros libros que recuerdo así, de modo muy claro, quizás antes de aprender a leer, es haber visto los dibujos de Doré para una edición del Quijote en 4 tomos, muy hermosa, y haberme quedado horas mirando los grabados, que yo creo que era un primer contacto con la letra de otra manera. Y enseguida, jornadas muy largas de hijo único, sentado en una alfombra en Valparaíso, leyendo una edición del Robinson con grabado y sintiendo que esa actitud del personaje se transmitía a la actitud de robinsonismo mío, en que convertía la alfombra en isla. Entonces yo pienso que ahí hay de alguna manera un primer contacto. Y la pasión por la literatura es realmente devoradora, y creo que en cierto modo lo condiciona a uno
para ir dejando en el camino alternativas que podrían llevarlo a éxitos tal vez más felices, pero que uno elige quedándose a la retaguardia del progreso, incluso a veces, y siendo un poco un hombre medieval en ciertos aspectos, para caer de lleno como esos carroñeros que dice, gallinazos, ¿sí?, que caen sobre el libro, y eso se manifiesta cuando uno pasa por las librerías de viejo y de repente descubre un autor que ha querido leer siempre y que nunca había encontrado, y tira la mano y se apodera de él, exactamente como el gallinazo cuando cae sobre el palo. Ágata, ¿por qué una escritora mujer eligió escribir sobre otra escritora como María Luisa Bombal? ¿Cuáles fueron las motivaciones de elegir eso? Mira, es una historia bien especial. Mis relaciones con la literatura han sido bastante conflictivas, y la he abandonado para siempre varias veces. La última vez que la abandoné para siempre fue antes de escribir María Luisa. De alguna manera sentí que nunca iba a llegar a hacer nada de lo que yo pensaba que podría hacer y que no sabía lo que era concretamente, no iba a encontrar esa voz. Y la abandoné para siempre por 3 meses. Ahí decidí que no la podía abandonar para siempre y que iba a escribir, ya que la novela en que estaba trabajando era un fracaso, iba a escribir sobre algo que la vida me diera. ¿Cómo no iba a ser capaz de hacerlo? Pensé, por lo menos eso. Y naturalmente que el tema tenía que ser algo que tuviera que ver con mis inquietudes profundas, con mis preocupaciones fundamentales. Y al encontrar este tema, en realidad fue algo, lo vi desplegado frente a mis ojos. Así como tú puedes ver un argumento de imaginación, lo vi desplegado completa, la vida de María Luisa con toda su posibilidad y su derrumbe, porque en ella se da todo este problema de expresión humana que a mí me ha interesado enormemente siempre. ¿Qué mujer más sola? Después que terminé de leer el libro yo de María Luisa, ¿qué mujer más sola, María Luisa Bombal? ¿Qué mujer más sola? Pero el gran problema para mí de ella fue su necesidad de expresión y su imposibilidad de expresarse. Claro. Y también se da otra cosa que también me ha interesado siempre y que le doy gran importancia en la vida, y es la presencia de la emoción en la vida. Es una persona... la emoción parece puesta para iluminar la vida, para hacerla más linda, y en el caso de María Luisa y en muchos otros casos de alguna manera se vuelve contra ella, la sofoca, la ahoga, la expulsa a los márgenes de la vida, no la deja vivir. Entonces se daba en ella, por lo menos yo lo vi así apenas supe un poco de ella. Entonces de alguna manera vi la novela desplegada y la escribí. Eso fue. Eso fue. Pepe, ¿quieres decir algo? Y yo quisiera acotar una cosa aquí que yo creo que tú estás olvidando sobre ti misma y sobre tu libro. Que yo creo que hay toda una tendencia en la novela actual y en la literatura de prosa actual, que es hacer literatura sobre la literatura. No lo he olvidado nunca, Pepe. Bueno, adoro esa parte de la literatura. Pero creo que María Luisa Bombal, María Luisa, tu libro, es parte de esa cosa tan contemporánea de hacer literatura sobre la literatura. Sí, no lo he olvidado, lo tengo muy presente, pero le estaba respondiendo a Carmen de otra manera, digamos, el origen, lo tengo muy presente. A mí me encanta hacer literatura con la literatura. O sea, que la literatura sea un ingrediente, un elemento de la literatura, un elemento reconocible, un ladrillo reconocible, porque por supuesto, en toda obra de ficción o en toda obra literaria, hay elementos de realidad que a veces no son reconocibles. En el caso cuando tú haces literatura, con la literatura tú ves el andamio, ves cómo se hizo. ¿Y ahora qué estás escribiendo? ¿O has abandonado la literatura de nuevo para siempre? No la he abandonado para siempre, aunque está
estamos más o menos. Quizás no sé si participas tú de una especie de superstición de muchos escritores de no anticipar, no es el caso de Pepe, pero de no anticipar sobre qué se está escribiendo, cuál es la obra, hasta que esta no esté más o menos armada, porque hay una especie de tabú de que quien encuentra la obra suele arruinarla, porque después la síntesis que ha hecho es tan perfecta que el desarrollo al escribirla es tan complejo que se abandona. ¿Hay supersticiones entre los escritores? No, yo pensaría que Yo comparto un poco la idea de Alfonso a tal punto que cuando terminé María Luisa muy poca gente sabía que esa obra estaba en camino, ¿te acuerdas? Tú supiste porque contigo conversé y me diste algunos antecedentes que los debes haber encontrado religiosamente puestos, ¿no? Pero muy poca gente sabía y para mucha gente no suelo anticipar, pero en este momento estoy intentando escribir una novela. Mira que soy testaruda. Pero me ha ocurrido algo terrible con la novela. Yo creía, y creo que lo he aprendido del maestro, que hay que tener muy clara la novela. E incluso me hice un proyecto de la novela. Y empecé... Es decir, que se trabaja. La gente cree a veces que los escritores, si se le ocurre una cosa, se sientan, hacen y salen primera del día vez en mi vida traté de escribir el proyecto de la novela para aclarármelo a mí misma. Y empecé muy feliz a escribirlo y me ha ocurrido en estos últimos 2 meses algo terrible, que la novela se ha ido para un lado absolutamente distinto. Lo que yo creía que era antecedentes del nudo central está resultando ser una cosa enormemente larga. Y lo que yo creía que era un personaje secundario se ha llenado de todos los defectos y virtudes que pensaba ponerle a la protagonista, que naturalmente era un poco autobiográfica y era un poco yo, supongo, porque uno, aunque no sea adolescente, sigue teniendo esas cosas, ¿no? Y entonces yo pensaba ponerle todos estos defectos y y algunas virtudes, por supuesto, y han terminado todos en un hombre. En un hombre y que no tiene nada que ver con el plano y no sé qué voy a hacer con mi protagonista ahora, porque está absolutamente flaca. Bueno, ustedes crean personajes, matan personajes, borran personajes, manejan, digamos, un mundo imaginario como si fuera una realidad y debe ser un placer intenso hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué relación mantienen? Ustedes crean personajes que en el mundo de nosotros es ficticio, pero a lo mejor en el mundo de ustedes es muy real. ¿Qué pasa, Pepe, con esos personajes? ¿Siguen dando vueltas? Y después le hago la misma pregunta a Alfonso. ¿Mucho tiempo en la cabeza? ¿Quedan para siempre? No, yo soy mal padre, ¿eh? Yo los pongo en la novela y me olvido de ellos y chao. Digamos, realmente incluso... Y hasta se olvida cómo se llaman de repente. Yo le pregunto, ¿cómo está Violeta? ¿Quién es Violeta? Claro, y se me olvida realmente. Me deshago muy fácilmente de lo que escribo. Supongo que será con el ánimo de poder volver a tener un légamo fértil, ¿no es cierto? Y dispuesto para otra cosa, porque si uno sigue cultivando lo mismo, como hacía González Vera, por ejemplo, haciendo y rehaciendo y produciendo ediciones corregidas y reducidas, ¿no es cierto? Disminuidas, ¿no es cierto? Qué lindo, me encantó eso. No sabía. ¿No es cierto? Uno como que no sigue. Y yo por lo menos tengo una personalidad literaria demasiado efervescente, digamos, como para poder seguir dándole la misma cosa. Me interesan cosas distintas, personajes distintos, cosas distintas que veo. Entonces, eso no puedo seguir fijado en los mismos personajes. Hay personajes que de repente me interesan más, ¿te fijas? ¿O que quieres mucho? ¿Que te da pena deshacerte? No tengo. Mira, yo creo que yo nunca confundo un personaje vivo con un personaje literario. Qué interesante lo que acaba de decir Pepe. No confundo nunca una persona con un personaje. Qué curioso. Nunca un personaje, pero si uno como lector lo considera casi real. Yo pensé que... Pero es que ahí está el artificio. Es decir, el escritor es un artífice, ¿te fijas? Entonces, es un vendedor de mentiras. Es un vendedor de mentiras. Mi hija le preguntaba a mi mujer,
¿por qué es tan mentiroso el papá? Fíjese esas cosas que me cuenta, ¿cómo quiere que las crea? Entonces, mi mujer le contaba, mira, hijita, no importa que sean mentiras, pero nosotros comemos de las mentiras del papá. Entonces, está muy bien. Va a ser otra parte que vamos a hablar después de unos comerciales de estas mentiras que nos están contando estos escritores. Volvemos en un ratito más. Ya volvemos. Si tus pies te duelen, si tus pies te matan, es tiempo de Comfy Wraps. Las revolucionarias pantuflas que se adaptan a la forma de tu pie gracias a su novedoso sistema ajustable. Solo ajustas, adhieres y listo. Comfy Wraps me ofrece la comodidad que quiero y el soporte que necesito, especialmente a mi edad. Lo primero que hago cuando llego a casa es quitarme los zapatos y ponerme mis Comfy Wraps. Con su sistema ajustable se adapta perfectamente al tamaño y la forma de mis pies. Te dan la estabilidad de un zapato cerrado con la comodidad de unas pantuflas. Y lo mejor es que tú mismo las puedes ajustar en la parte de arriba y en la parte de atrás. Es como si estas pantuflas estuvieran hechas para mí. Y escucha esto, puedes limpiarlas fácilmente. Pero eso no es todo. Las Comfy Wraps cuentan con una plantilla más gruesa. Observa la diferencia. Al ser más ancha, aumenta la distancia entre la planta de tu pie y la superficie rígida. El resultado, menos impacto y más comodidad. Pero además, su suela curva redistribuye el peso de tu cuerpo en cada paso, reduciendo los puntos de presión. ¿Esto qué significa? Mayor comodidad en tus pies, piernas y rodillas. Mira lo que pasa cuando arrojas un huevo a una pantufla normal. Y observa cómo rebota sobre las Comfy Wraps, reduciendo el impacto. ¡Increíble! Además, por ser una zapatilla cerrada, ofrece más estabilidad que las pantuflas normales. Observa, esto no sucede con las Comfy Wraps. Tu pie no se va de lado como pasa con otras pantuflas. Son realmente cómodas y me dan estabilidad. Y no solo puedes usarlas en casa, sino que también podrás usarlas afuera, ya que tienen una suela de hule muy duradera. Ordena ahora mismo tus Comfy Wraps en tu color favorito por un increíble precio. Como si fuera poco, también puedes tener el segundo par con un increíble 50% de descuento. Es decir, la mitad de su precio original. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya! Over the flow, get so fucked if the mood gets slow. Sometimes she'll take it slow. Any bad vibes, hit the road. Hit the road. Hit the road. Protege tu hogar de ratas, ratones, cucarachas, moscas, mosquitos y otras plagas para siempre. Se acabó. Ha llegado una nueva forma de eliminar las plagas para siempre. De los creadores de PReject, llega el nuevo PReject Pro. Una versión mejorada que ahuyenta las plagas del hogar. Y ahora con una mejorada función de ultrasonidos que ataca a las plagas voladoras. PReject Pro transmite ondas electromagnéticas digitales a través del cableado de las paredes para crear una red invisible que llega a cada rincón donde aniden ratas, cucarachas, hormigas, arañas y otros huéspedes indeseables. Las ondas afectan al sistema nervioso de los bichos y los fuerza a irse de tu hogar para siempre. Además, PReject Pro cuenta con un nuevo amplificador de impulsos ultrasónicos, brindando una cobertura ampliada y mejorada que ahuyenta las plagas. Eso es un 50% más que la versión anterior, suficiente para librar a un hogar de plagas. He ahorrado tiempo y dinero con este producto. Funciona de verdad. Es la forma más sencilla de eliminar plagas que he encontrado. PReject Pro posee tecnología ultrasónica integrada. Eso quiere decir que mosquitos, moscas, abejas y otros insectos voladores se irán y nunca más molestarán a tu familia. PReject Pro trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Mi familia duerme tranquilamente. Sabemos que este aparato trabaja las 24 horas para evitar que cualquier bicho nos entre en casa. Estudios clínicos han demostrado su eficacia. Es una solución ecológica, libre de productos químicos y venenos para eliminar plagas indeseables. Tu familia y tus animales domésticos se sentirán seguros. Además, tiene una cómoda luz de noche incorporada. Llama ahora para obtener PReject Pro, la nueva generación de defensa contra plagas con cobertura mejorada. Protege tu hogar de ratas, cucarachas, arañas, moscas, mosquitos y otras plagas para siempre. Llámanos. Los inolvidables de siempre vuelven con su gira nacional. A 60 años de los 60. Un show para recordar el gran fenómeno de la música nacional.
maestro Horacio Saavedra y la gran Gloria Benavides. Revisa la función de tu ciudad y compra tus tickets en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Los inolvidables de siempre, a 60 años de los 60. ¿Odias verte así? Entérate cómo rejuvenecer tu mirada en minutos, sin cirugía. Soy Kiki Fernández, asesora de imagen, y sé que la mirada es uno de los puntos más fuertes de nuestra imagen. Por eso no podemos permitir que el tiempo la opaque. Arrugas y patas de gallo, bolsitas, flojedad en la piel. No hay maquillaje que corrija eso. ¿La única salida es la cirugía? Hoy quiero mostrarles un producto que los va a sorprender tanto como me sorprendió a mí, Juvenatur. Juvenatur tiene doble acción, un efecto flash de tensado casi inmediato, sí, en apenas unos minutos, y un efecto rejuvenecedor duradero con resultados notables a partir de solo 2 semanas. ¿Vemos cómo actúa? Aquí estamos con Alejandra, ella misma se va a aplicar Juvenatur. Van a ver qué fácil es. Una pequeña cantidad en la yema del dedo y colocamos con pequeños golpecitos. Lo haremos solo sobre uno de los ojos para poder ver la diferencia. Dejamos que la crema seque y mientras tanto ya comenzamos a ver los primeros resultados. Acá no hay retoques como en las revistas, no hay trucos, nada. Es la acción del producto en tiempo real. Miren esto, qué diferencia. La bolsita desapareció, las arrugas alrededor del ojo. La piel se ve completamente lisa. Sin quirófano, sin inyecciones ni dolores y sin gastar una fortuna. Juvenatur es juventud en minutos. Cuando tus bolsitas y tus arrugas desaparecen, te quitas muchos años de encima. Prueba Juvenatur y sorpréndete tú también. Llama ahora al número que ves en pantalla y ordena Juvenatur a un precio increíble. Apúrate. Si estás entre los primeros 30 llamados, te llevas 2 meses al precio de 1. ¿Cómo escuchaste? Un mes totalmente gratis. Además, si no quedas 100% conforme con los resultados, te devolvemos el dinero. Ordena Juvenatur ahora. ¡Llama ya! ¿Te gustaría un teléfono así de cool? ¿Te gustaría que tu teléfono se viera como este? ¿Te gustaría que tu teléfono sea así de flexible? ¿Te gustaría llevar tu teléfono en cualquier parte? ¿Te gustaría? Compra hoy en preventa y obtén doble almacenamiento. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Ahora sí que estamos de vuelta con ustedes. Hemos seguido hablando de estos personajes ficticios e imaginarios, pero yo quiero, ya no sé si son reales o imaginarios, mis 3 invitados de hoy, pero son 13 autores. Yo quiero que Alfonso me cuente cuál es la relación. Pepe acaba de decirnos que él se olvida de sus personajes, que los borra. Pero yo creo que después de un gran esfuerzo, de algo, no sé si será tan simple. No, simple no, no, simple no es para nada. Generalmente tengo un ataque de úlcera o del corazón o cualquier cosa al dejarlo. No era tan simple. Claro, no, pero después me olvido de ellos porque si no me siguen fregando. Es muy curiosa esta relación de los escritores con sus personajes. Yo no tengo sino una experiencia con personajes ficticios, que es un intento de novela, y sé que de algún modo lo que allí había era una hipertrofia del yo, que se iba multiplicando en figuras laterales, que eran personajes como un yo desdoblado y en que cambiaban de sexo, de profesión, de edad, multiplicándose dentro de un libro y cambiando estilo y haciendo una serie de juegos. Pero sí conozco la experiencia de otros escritores, y entre ellas una que revela, digamos, el lado afectivo y sentimental que un escritor puede adoptar con respecto a uno de sus textos. Cuando Luis Durán escribía Frontera en Yoyeo, salía después de una jornada de escritura a la plaza a sentarse y a descansar de este trabajo de la mañana. Y en una oportunidad lo vimos llorar. Estaba hablando de otras cosas y de repente se puso a llorar. Era un hombre gordo, de anteojos muy gruesos, muy cordial y amigo de contar chistes, con gracejo y con un aire campesino. Y entonces dijo que él no podía resistir y estaba llorando porque había tenido que dar muerte a su personaje, creo que se llamaba Isabel, que era, estaba hablando de otras cosas y de repente se puso a llorar. Era un hombre gordo, de anteojos muy gruesos, muy cordial y
amigo de contar chistes, con gracejo y con un aire campesino. Y entonces dijo que él no podía resistir y estaba llorando porque había tenido que dar muerte a su personaje, creo que se llamaba Isabel, que era un personaje que él amaba, y que en la página 208 o 186, Frontera tenía que darle muerte, y en la mañana había muerto. Y entonces no podía contener el llanto. ¿Por qué le habrá matado? Yo cuando leí ese libro me pregunté lo mismo. ¿Por qué le habrá matado? Porque si no mata la novela. Claro. Hay el caso contrario, el caso de Conan Doyle, que Conan Doyle, fuera de sus novelas de Sherlock Holmes, ¿no es cierto?, escribió una serie de novelas que él quería mucho, que eran novelas históricas, La Legión Blanca, Rolling Stone, en fin, una cantidad de novelas que hoy están completamente olvidadas, pero son las novelas a las cuales él le daba importancia. Pero el personaje que lo hizo famoso y que le dio fama en toda Inglaterra, una fama increíble, fue Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Entonces le fue cobrando poco a poco odio a Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Y decidió, ya que era tanto el odio que le tenía, que decidió matarlo en una novela, y publicó una novela en que lo mataba. Fue tal el lío que se armó en Inglaterra, fueron tales las cartas que recibió, fueron tales los insultos que recibió, que tuvo que resucitarlo. En la novela siguiente tuvo que resucitarlo, porque la gente del público no aceptaba, digamos, esa muerte. Pero él lo odiaba, y hasta el fin de sus días, él persistió en que Sherlock Holmes era una creación mala y que sus libros buenos eran sus libros históricos, La Legión Blanca, etc. Pero ahí ese personaje se lo comió, de verdad, se lo comió. Tú sabes que hay un novelista inglés que recogió el problema de la afición a ciertas drogas de Holmes y lo lleva en la novela que él escribió a 10 años a tratarse con el doctor Freud en Viena. Y entonces es una cosa divertidísima porque recoge toda la atmósfera del Imperio Austrohúngaro, que está en sus finales, pero al mismo tiempo le incorpora a la enfermedad y el tratamiento, y a Freud siguiéndolo en un tren que podría, parecido al Expreso de Oriente, un tren muy hermoso, tratando de liberarlo, porque la obsesión de Holmes y la adicción a la droga se habría producido por la presencia de ese personaje maligno que se llama Moriarty, y que es el que presumiblemente lo habría muerto en esa novela que dices tú, y después tenía que resucitarlo. Ese libro, tengo una relación especial con él, porque quien lo escribió, que se llama Nick Mars, fue alumno mío en Estados Unidos, perteneció a mi taller de escritores en Estados Unidos, en la universidad. Sí, tú conocías esa novela en el camino, en el momento de trabajo. Bueno, ninguno de ustedes tiene un personaje tan aplastante como Sherlock Holmes, por ejemplo. Nadie... Por ejemplo, Agatha, tu caso es diferente. Es un personaje que fue real. Sí, fue, pero para mí dejó de ser. Yo de alguna manera transformé interiormente se transformó de persona en personaje. Entonces me siento en una situación muy especial respecto de ella. Trato de, cuando me hablan de la verdadera María Luisa Bombal, la que inspiró mi libro, de alguna manera tengo una confusión de planos. Y trato casi de no hablar de la real. Se produjo hablas de la tuya, digamos, de tu María Luisa. No, tampoco, pero se me produjo una cosa, yo me doy cuenta que transformé a una persona en personaje, una persona real. Entonces, se produce un pudor frente a una cosa así, Entonces tú tratas de no volver de no ahondar más. Pero había un problema con María Luisa que yo le oí una vez en la conversación y que a mí me impresionó mucho. Ella dijo que en un momento de mucha sinceridad, porque se eludía un poco el tema de lo que estaba escribiendo, la otra obra de ella. Entonces dijo, cuando uno, una cosa más o menos así, cuando uno ha saltado 1,80 m, no puede después empezar a saltar 1,40 m. Porque si uno produce una obra que en un momento dio en el clavo, en un momento significó algo, no se puede escribir obras inferiores. Sí, pero yo creo que la tragedia de ella es que eso fue un error profundo, Yo creo que eso no. ¿Quién sabe? Porque ella alcanzó a escribir un libro que se llamaba El Canciller, del cual hablaba muchas veces, y que era, por lo que contaba, yo nunca leí una página, por lo que contaba, era la historia del defenestramiento de Masaryk. Claro, Masaryk. Y la verdad es que es un tema tremendo para el tipo de interioridad. Uno supone que no era el tema para ella. Claro, ya tiene connotaciones políticas. Claro, además tenía miedo. Ella dijo, tengo mucho miedo que esto me traiga problemas. En fin. Entonces, el miedo era también el miedo a la esterilidad literaria, era el miedo a sí misma. Claro. Pero ¿no es esto un poco lo que le pasó a Juan Rulfo?
Sí. Juan Rulfo, fíjate que tiene muchos paralelos con María Luisa Zampal, ¿no es cierto? Es un hombre que escribió solamente 2 libros en su larga vida, en su larga vida más literaria. Dos libros, digamos, que realmente lo llevaron a la gloria más grande que es posible en la letra española, en la letra castellana, ¿no es cierto? Realmente notable. Habló siempre de estar escribiendo otro libro que se llama La Cordillera, ¿no es cierto? Del cual nadie sabe nada, hasta ahora por lo menos, ¿no es cierto? También tienen el problema de que tanto María Luisa como Juan Rulfo tuvieron un problema de beber, ¿no es cierto? De alcoholismo, ¿no es cierto? Y ahí hay una especie de castración en ambos, ¿no es cierto? Y un terror, yo creo, en el caso de Juan, de no poder, digamos, superar las cotas, ¿no es cierto? Sí, no cabe duda. Bueno, yo estoy aquí lista para empezar a hacerle las preguntas del público. Hay muchas. Ojalá que contestemos la mayor parte de ellas. La presencia de ustedes ha despertado mucho interés e inquietud. Lucy, antes que nada, le dice a todos felicitaciones a los 3 escritores que están hoy en este Almorzando en el 13. Y les pregunta a cada uno, ¿cuál ha sido el mejor libro que ustedes han leído? Aparte del de ustedes, será. A ver, Alfonso. Bueno, si fuera una persona sumamente honorable, diría que el Quijote. Y la verdad es que es el Quijote, porque me produjo un inmenso placer la primera lectura en época escolar. No le produjo tanto a mis alumnos posteriormente esa lectura del Quijote, y lo he releído muchas veces y sigue pareciéndome un gran libro. Pero no quiero pensar que existe el libro único. O sea, yo desconfío del libro único. Yo creo que a veces uno sigue una línea de literatura en la que parte del supuesto libro único el Quijote y se enamora de novelas que se parecen al Quijote, que tienen que ver algo en el Quijote, o que lo desafían o rechazan o rompen con lo que podría ser esa impostura literaria para buscar otra forma de impostura. Ágata. ¿Qué pregunta? Bueno, dile a Lucy que realmente su pregunta... ¿Lucy se llama? Lucy. ¿Qué pregunta? A ver, no sé si son los mejores libros, los que no voy a decir uno, no puedo. No sé si son los mejores libros, pero sí puedo citar los libros que me han producido mayor impresión en mi vida. Yo diría que fue En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Creo que ha sido la obra que más impresión me ha producido en mi vida. Voy a citar 3. Me produjo mucha impresión en Caro de la Noche. Uy, a mí me dejó una angustia ese libro, es estupendo, no se nos pasa. Mira cómo se echa Gloria aquí. A ver, es una opinión que le he dado antes, Es una opinión que le he dado muchas veces y no puedo dejar de decirlo porque Pepe esté presente. El obsceno pájaro de la noche. Yo estoy de acuerdo con Ágata. Fue un libro muy importante para mí. Muy angustioso ese libro. Pepe Donoso, ¿cuál es el mejor libro que ha leído? Mira, yo soy María Luisa. Fuera de María Luisa. Fuera de María Luisa. Estábamos de acuerdo. Y yo soy bastante infiel, digamos, y yo leo mucho, digamos, casi hago muy pocas cosas fuera de leer y escribir. Entonces, realmente había un libro que no había leído nunca, y que es un libro clásico, y que voy cambiando, digamos, he pasado por Proust, he pasado por Thomas Hardy, he pasado por Henry James, he pasado por todas esas cosas, han sido grandes lectores míos. Entonces, pero en este momento, en el verano pasado, leí un libro que todo el mundo ha leído y que yo no había leído, y lo leí por primera vez. ¿Cuál? Y en este momento estoy absolutamente convencido que es una de las grandes novelas del mundo, olvidada, que es Los Miserables de Víctor Hugo, que creo que es una de las novelas así totalizantes, más absolutas que hay, con todas las fallas que tiene. Es un libro sumamente fallado, mal escrito por momentos, trucado, sin tener una idea de lo que es una mujer, por ejemplo. Las mujeres de Víctor Hugo son todos unos desastres, pero realmente es un libro con una fuerza narrativa, a mí hay una cosa que me gusta mucho en la novela, que es el sentido del lugar, el espacio novelesco, y el espacio novelesco de Los Miserables, que es el
bajo fondo de París, digamos, durante el tiempo que lo está destruyendo el barón Haussmann para reconstruir el París nuevo, digamos. Es absolutamente maravilloso, toda esa aventura por las alcantarillas de París, es una gloria. Y tiene un personaje que es Javert, que es el policía, el inspector, que es una gloria. Y el suicidio. El suicidio, que es una escena. Bueno, yo creo que después de esto todo el mundo va a empezar a leer Los Miserables. Por favor, Los Miserables de Víctor Hugo. Oye, yo quiero agregar un libro que se me olvidó. Un libro que me produjo mucha impresión. Lord Jim de Conrad. Es un libro estupendo. ¿A qué edad empezaron a escribir, Alfonso? Como a los 5 o 6 años. ¿Cuándo empezaron a escribir, digamos, cuando empezaron el colegio? No, en el colegio. No, el colegio era lo otro. En realidad la malignidad venía del colegio. Si lo bueno venía de la escritura natural de uno. Uno escribía contra el colegio, además. Ágata. Yo empecé a escribir muy temprano, mucho diario de vida, muy permanente. 8 años, 7. Yo empecé a escribir cuando leí, curiosamente estoy pensando ahora, las obras de teatro de Víctor Hugo. Nani, por ejemplo, Duplat. ¿Qué edad? Debe haber sido 9 años, 10 años. A la edad que uno tiene, ¿cómo se llama? Escalatina. Cuando estaba con escalatina, bueno. Entonces me dieron unos volúmenes grandes con dibujo, entonces leí eso. Y ahí empecé a escribir a raíz de eso. Gabriela Morgan pregunta a Alfonso, ¿qué le aconsejaría a usted a una persona que siente la inquietud por escribir vivencias y no sabe cómo hacerlo? Bueno, que empiece a contar lo que forma parte de su experiencia de la vida, no solamente lo que ella imagina, y que de alguna manera busque el apoyo de gente que tenga alguna experiencia, guía, y por último que busque algún taller en el cual verse o medirse con otras personas para saber la línea, pero tiene que poner el cuero muy duro para resistir de las críticas, el picotazo, y si le duele mucho eso y se retira, quiere decir que su vocación literaria no tiene ninguna posibilidad de permanecer. Sigue llegando una pregunta, yo le pido ahora que tratemos de contestar lo más breve posible. Vamos a hacer esta que viene de Viña del Mar, llamado de Viña. Manuel Cruz pregunta a José Donoso, dice, primero, felicitaciones. Y además dice, ¿podría hacer una pequeña reseña de su novela El obsceno pájaro de la noche? ¿Viste? Que si pudiera hacer una reseña no hubiera escrito una novela tan larga. Que tiene que leerlo. ¿Ustedes leen otros autores chilenos? Pregunta Cecilia Astorga. ¿Y cuál es el preferido de cada uno? Si es que pueden decirlo. Ya, más o menos. Yo leo muchos autores chilenos, el mayor número que puedo. Y sigo pensando en Neruda, en La Bombal, en La Mistral, en Donoso. Es lo que yo leo. Pilar Velamora dice, ¿por qué la literatura chilena es tan subjetiva y falta de temas? ¿Cómo lo explica usted? ¿Qué opinan de la literatura? ¿Existe una literatura chilena? Se habla de literatura latinoamericana, se habla de todo eso. Partamos primero de la idea de tener conciencia si existe un país llamado Chile, ¿no es cierto? Si existe un país llamado Chile y es el que conocemos, ¿qué literatura ha producido? Si esa literatura corresponde al ser del país, si se identifica con él, si lo representa, así como algún pequeño país del cercano al Báltico pudiera, ¿no es cierto?, tener una literatura pequeñita que lo representa, bueno, ¿qué nos representa a nosotros? Yo creo que, por ejemplo, habría que leer la novela de Pepe y saber si es la representación de un Chile permanente. Yo no la he leído, la última. La Desesperanza. Sí, la Desesperanza. No le he leído a ninguno. ¿Y si se representa? Yo no la he leído. Yo no sé. Ay, privilegiado. Yo creo que ahí podríamos conversar un poquito en eso. ¿No? Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Representa un poco la novela de Chile? Sí, se recoge toda una historia, se recoge todo un dolor. Hay una cosa muy chilena, sí. Yo creo que sí. Pero no lo chilena en el nivel, llamamos nivel plano. ¿Folclórico? Un chileno en profundidad, hasta el desgarrón y el dolor, ¿no? Hay mucho dolor en esa novela. Creo que es una gran novela. Sara Díaz, dice José Donoso, ¿es usted de Talca? Y muchas felicitaciones. Mis abuelos lo eran. Aquí insisten, yo creo que estuvo ya más o menos contestada, Douglas Saavedra dice, ¿se ha escrito la novela chilena? ¿Se la ha intentado escribir alguna vez?
Dice, la idiosincrasia del chileno dice, es tan distinta a lo largo del país. ¿Puede existir algo chileno? Yo creo que más o menos lo dejaron vislumbrar ustedes. Ustedes, los escritores, tienen el privilegio de ser testigos de una época y después formar parte, como dice Borges, que yo admiro mucho, formar parte de la memoria de toda una humanidad, ¿no? Y yo creo que ustedes están haciendo su trabajo. Oye, que Antonio Skármeta, por ejemplo, recoge a Neruda haciendo elementos en Ardiente Paciencia, y toma la memoria de una manera fantástica, que es lo que tú decías de hacer literatura con la literatura. Claro. Ahí hay un caso extraordinario, un caso extraordinario de tomar la memoria. Bueno, aquí viene otro aspecto que también es bueno que conozcamos a los escritores. Laura Gromaz dice, ¿qué libros son los más vendibles? Dice, ¿de qué depende esto? Otro mito que existe es que los escritores son muy ricos a veces. Vamos a una parte más prosaica, bajemos a la tierra. Ustedes a veces escriben un libro para venderlo. ¿Cuáles son? Hablamos a veces de los bestsellers con desprecio, porque decimos son libros que se escriben para venderlo. Yo creo que el libro se escribe. Sí. Y después viene todo lo otro. Y lo otro, bienvenido si hay ventas, si hay dinero, y mala suerte compartida con el editor si no se vende. Tú nunca olvidas a los editores, ¿no? Es que es una parte, creo que los editores es una parte... Quiero pensar de su editor. Pero una parte muy importante. Yo sé, claro. Sí, yo creo que tenemos que crear la idea de que el editor no es siempre ni necesariamente un personaje que nos va a convertir en víctima, sino un personaje que de alguna manera forma parte de una tradición chilena. Pero claro. Y yo diría que en este momento el editor necesita un apoyo fuerte de los escritores, en un momento en que no ha logrado realizar ciertos planes que tienen con respecto a la idea del libro. Sí. Entonces me parece que hay que apoyarlo. Está muy bien. Alfonso Ríos, Pepe, a lo mejor es difícil, igual te preguntaban recién, pero estamos todos con la incógnita porque es un libro que no hemos visto todavía. ¿Podría explicar en pocas palabras el tema principal del libro que se va a lanzar ahora en España, La Desesperanza? Es un libro que tiene 3 partes. Es una novela en que trato de hablar de Santiago, de hacer presente la ciudad de Santiago. Creo que Santiago es una ciudad casi sin literatura. No tiene, como Buenos Aires, una literatura, digamos, porteña. Y trato un poco de rescatar un Santiago, ¿cierto? Santiago limitado que conozco. La primera parte comienza en el velorio de Matilde Urrutia, de la viuda Neruda, en el patio de su casa la noche en que muere. Luego la segunda parte de la novela es esa noche una pareja recorre Santiago durante el toque de queda, escondiéndose en los portales, en fin, y hablando y rememorando. Y la tercera parte es el funeral de Matilde Neruda. Bueno, Teresa Azarol pregunta a Alfonso, ¿pasan los escritores por etapas en las cuales no pueden escribir? ¿Qué hacen cuando se enfrentan a ese problema? Ese es el problema más grave. Al bloqueo, me imagino que le ocurrirá. Claro, el bloqueo exige plantearse cuáles son las posibilidades de desbloquearse, punto básico de perogrullo. Y lo segundo es que la escritura diaria ayuda, por último, a estar muy en disconformidad con aquello que se ha escrito, pero a estar un poco ligado a la máquina y de repente uno le vienen angustias y desastres y dolores, pero yo creo que uno se esfuerza un poco en la máquina y logra una escritura diaria, aunque el 90% de lo que escribe diariamente no forme parte de la literatura de uno, queda como una especie de borrador. Pero tenemos experiencias. Bueno, a mí me pasa con bastante frecuencia, pero generalmente salgo de eso hago una enfermedad psicosomática grave, me hospitalizan, me tienen que poner sangre de otras personas, digamos, y tengo que pagar $1 millón de pesos por hospitalización. ¿Es bloqueo de Pepe Donoso? Sí, los bloqueos son siniestros. Marcela Pérez pregunta a Ágata, dice, ¿qué hace que tan pocas mujeres chilenas se dediquen a escribir? No es cierto, Marcela. No es cierto. Donde esté. No es cierto. Hay muchas mujeres chilenas escribiendo en este momento. E incluso más, yo te diría que hay, además del hecho de escribir, hay como una conciencia de que la mujer tiene una voz distinta, diferente, o una inquietud sobre el hecho de si la tiene o no la tiene. Hay muchas mujeres escribiendo en este momento, hay muchas poetisas,
o poetas, como se dice ahora, no sé cuál es la manera verdadera de decir. Y hay un gran interés en dialogar entre las mujeres y un gran interés en tomar conciencia de lo que tiene de distinta la literatura de la mujer con relación a la literatura establecida, diría yo, que es la que han hecho normalmente los hombres, o mayoritariamente los hombres, claro. Ahora, hay mujeres que tienen una postura de romper lo establecido. Y lo logran con su obra, otras que tienen una postura de romper y no lo logran, y otras que rompen y no tienen la postura. Bueno, pero existe mucho en este momento, mucho, y yo te diría que hay gente muy buena, excelente. Yo siento que se nos haya terminado el tiempo. Les agradezco a los tres, la presencia de Almorzando en el 13, Alfonso, Ágata, y a José Donoso. Vamos a pedir al último que le vamos a desear, igual que mucha gente en estas preguntas, muy feliz viaje y que le vaya muy bien y mucho éxito con su nuevo libro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presente en este Almorzando en el 13, y yo los invito para mañana a otro Almorzando en el 13 con la conducción de Cecilia Serrano. El tema de Cecilia mañana: ¿qué elementos determinan el aprendizaje de un niño? Los invitados: Esther Prej, educadora de párvulos; Páez Baeza, profesora de educación básica general; Dr. Carlos Bernique, psiquiatra y psicólogo infantil; y Elizabeth Suzuki, psicopedagoga. Mañana con Cecilia Serrano en otro Almorzando en el 13, y yo con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias. No te pierdas las sorpresas de REC. Apunta tu celular a la pantalla y escanea el código QR para conocer las novedades de esta semana. Solo en REC, el ayer y hoy juntos.